¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para conectar con otra persona? Comunicar aquello que tú sientes. Es decir, no basta con que tú lo sientas. Tú tienes que hacer sentir a la otra persona lo que tú sientes. El pergamino de alguien que me haya enseñado a contar historias es mi papá. Utilizaba en los viajes largos en auto cómo conoció a mi mamá, cómo mi mamá lo rechazaba, cómo las vaquitas en la pradera. O sea, se inventaba historia de lo que tuviese al alcance de la vista. Cuando no tengo jefe, cuando no tengo a Google, cuando no tengo a Meta Ads, cuando no tengo a nadie gobernando la forma en que escribo, me funciona. Hola, hola. Estamos en un nuevo capítulo de Confía en tu Poder. Y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado de lujo. Y vamos a hablar de un superpoder. Algo que yo antes no sabía que era un superpoder hasta que lo he ido descubriendo de a poco. Que es el arte de contar historias. Cómo contar historias que atrapen, cómo captar la atención. Y eso nos puede servir no solo para nuestras relaciones, sino también para nuestros trabajos, para vender nuestras ideas, nuestros proyectos, para vender nuestros productos, para el emprendimiento, para levantar capital, para lo que quieras lo que quieras hacer. Necesitas, la verdad, saber contar historias y captar la atención sobre tu mensaje y lo que tú quieres, contar o poner la atención. Y para eso yo creo que traje a la gran referente que tenemos acá, me atrevería a decir en Chile. Sí, a nivel nacional. Pero es topísima, la Nati Vidal. Bienvenida, Nati. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada, así que estoy muy contenta de estar aquí. No, ay, qué bueno. Yo también estoy muy contenta que estés acá y te vamos a sacar el jugo. Seguramente han visto tal vez algún reel o algo de la Nati contando una de sus historias que yo realmente, como que cuando te empecé a seguir, amé todas, desde la de Walt Disney. Bueno, hay varias ahí, vamos a estar contando también y sabiendo cómo ella se inspira y cómo armar una buena historia también sobre creatividad. Y bueno, para eso también a mí me encantaría empezar hablando, porque cómo uno aprende a contar historias, eso es algo que uno no ¿de dónde lo aprendes? La Nati, estudió periodismo y además, ahí va a contar ciertas historias. Yo lo que pasa es que ya te psicopatías completa antes de preparar la entrevista, pero también es impresionante cómo ella, aplicando sus metodologías, también ha construido una gran comunidad en múltiples plataformas. Entonces, realmente no solo es la teoría, el conocimiento y ayudar a otros a hacerlo, sino también ella misma. Entonces, ahí me encantaría saber, Nati, ¿cómo partió tu amor por contar historias? Yo te diría que yo nací con eso. Si le tengo que otorgar el pergamino de alguien que me haya enseñado a contar historias, es mi papá. Él me contaba historias desde muy chiquitito. Utilizaba los viajes largos en auto. Entonces, cuando yo me aburría, pese a que quedaban muchos kilómetros por recorrer, no sé, íbamos de Santiago a Pucón, por ejemplo, yo cantaba "Vamos llegando, Tuay", y íbamos en Chillán. Entonces, esa era una señal de alerta para mis papás, que yo estaba muy aburrida. Y mi papá empezaba a contarme historias. Cómo conoció a mi mamá, cómo mi mamá lo rechazaba, cómo las vaquitas en la pradera. O sea, se inventaba historia de lo que tuviese al alcance de la vista. Y yo me formé así. Es decir, me leían cuentos, pero más me los inventaban. Entonces, eso fue fascinante porque crecí con eso. Y ya luego yo escribí canciones. Desde muy chiquitita escribo canciones y utilizo el recurso de la escritura también desde muy pequeña porque me gustaba mucho llorar. Y me gustaba, no estoy hablando de qué pena, lo tengo que acotar o lo tengo que limitar. Me gustaba mucho sufrir. Encontraba ahí un espacio en donde verdaderamente afloraba un yo que no existe en otras partes. Entonces, pero por supuesto eso no es amable para nadie. Lo empecé a escribir y escribí muchas canciones. Escribí desde cuarto básico a cuarto medio 83 canciones. ¿En serio? Sí. Y ahí me familiaricé con el formato de la prosa. Porque yo no hacía las canciones tan rimadas, pero las componía de determinada manera. Nunca hice clases, nunca nada. Sencillamente lo escribía.
y obviamente tenía buen oído musical porque mi papá también tocaba guitarra. Entonces ahí salí del colegio ya escribiendo, al menos con la afición de escribir. Y entonces, como la canción está bien cerca de la poesía, me empezó a gustar la poesía. Y coincidió porque la salida del colegio, como desde los 15 en adelante, uno dice, uy, como que te empiezan a, qué sé yo, que el chisme y hablar de ti y tal. Y yo era muy sufrida. O sea, no, tiene muchos rollos, es complicada, no sé si te recomendaría salir con ella y ese tipo de cosas, porque efectivamente yo soy así, sigo siéndolo. Entonces dije, bueno, ¿dónde hay gente que sea como yo, digamos? Así como que realmente se corte las venas y pique la cebolla bien picadita. Y encontré a Federico García Lorca la primera vez, pero de ahí en adelante muchísimos poetas. Entonces me familiaricé con la poesía y le escribí a poetas chilenos. Me fui a encontrar con poetas chilenos, me hice amiga de Eric Polhammer, alcancé a conocer a Nicanor Parra y fui a la casa... Pero súper también, porque de chica, o sea, tener esa convicción, atreverte como a escribirles, acercarte, o sea, igual muestra como una fortaleza, un punch, como una proactividad súper importante, porque en el fondo, ¿cuántas personas de 17, 18 años que les gusta la poesía empiezan a escribirle a los grandes emblemas de la poesía chilena? Hay que ser payaso. En la vida hay que ser payaso, o al menos los que tienen eso dentro y lo traen dentro, ser extrovertidos, carismáticos y querer hablar en público, si lo traes dentro no lo escondas, muéstralo. Y yo siempre he tenido el pecho de paloma, o sea, soy payaso y me gusta mucho subirme a escenarios, me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicar. Entonces dije, bueno, soy una niña, entonces... Por último, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O que no me contesten o que me contestes mal, pero en el caso de que me contestaran mal, un poeta hablándole mal a una niña tampoco tiene buena reputación. Entonces dije, perder no tengo mucho. Y me funcionó súper bien porque además yo tenía un espíritu así de mucha ilusión, entonces yo me juntaba con ellos a cumplir mis sueños. Claro. Y ellos veían en mí a una niña interesada en poesía, cosa muy extraña, muy extraña, ¿no? La poesía no es tan digerible para edad corta. Oye, preguntan, ¿eres Piscis? No. No, Capricornio. Capricornio. Sí. Y entonces, bueno, ahí me hice amiga de los poetas, estudié periodismo, salí de periodismo, me metí en la tele y me cargó la tele, la odio. No sé si la odio todavía porque no sé si habrá cambiado, pero si no ha cambiado, la odio. ¿Pero en qué parte de la tele entraste? Hice mi práctica en Bienvenidos. Ya. El matinal del 13 en ese tiempo estaba Tonka y Martín Cárcamo. Con ellos no tengo nada, pero el punto es cómo funciona por dentro. Yo no tenía escritorio, me borraron una nota, me pusieron bajo presión, me iba a almorzar al auto. Era una situación y un día me choqué con una chica que estaba en ese tiempo, para ese entonces, en un reality. Y cuando yo choqué con ella, porque soy dispersa, iba caminando, mirando a cualquier parte, ella me preguntó que si yo no sabía quién era ella. De verdad, o sea, yo pensé que eso solamente pasaba como en los chistes, pero me dijo como, perdón, ¿tú no sabes quién soy yo? Y yo, sí sé, porque, bueno, estás en todos los, o sea, estás en todas partes, pero así como que no te pueda tocar y por equivocación, no. Y eso fue como, ya, no, me quiero ir de acá, me fui y me metí en una revista de arte. Y de ahí en adelante me dediqué a hacer páginas web, a escribir de arte, taca, hasta que me di cuenta que realmente lo mejor que hacía era escribir. O sea, yo me puse a escribir para SEO, bien. Me puse a escribir para sitios web, bien. Me puse a escribir newsletter, bien. Ninguno me gustaba tanto porque el SEO es muy limitante, ¿verdad? Tienes que escribirle a una plataforma, al navegador de Google, y tienes que escribirle como a él le gusta que le escriban. Y es súper estructurado. Entonces, eso me limitaba y me coartaba mucho. Yo venía de la poesía. Entonces, luego escribí newsletter, pero la venta nunca se me hizo tan agradable. No me gusta vender. Mi marido dice que a él no le gusta vender, le gusta que le compren. Yo no vendo, a mí me compran, me dice. Y creo que a mí me gusta eso, porque no me siento cómoda en la situación de decirte, lleve 3 y pague 2. No. Y entonces llegué a las redes sociales porque en algún minuto yo tenía una agencia de comunicaciones de marketing digital y le manejaba las redes sociales a harta gente. Entre ellas la revista de arte a la que yo le colaboraba con columnas.
y me dejaron. Es decir, lo que ocurrió fue, no fue que me dejaron, lo que ocurrió fue que yo descubrí que las cápsulas que estaba haciendo para esa marca en particular les estaba yendo muy bien. Y en un lapso de, qué sé yo, tiene que haber sido 1 mes y medio, 5 semanas, aumenté 20.000 seguidores en su cuenta con estas cápsulas que eran de arte. Yo hablaba de historias de artistas, de los artistas que entrevistaba, de todo. Entonces le dije a la dueña de la revista, ¿me das permiso para hacer las publicaciones en vez de 3 semanales, que es lo de tu plan, 5 o 7? Y ella me dijo, pero por supuesto. Y nunca me editó nada. Ella me decía, ya, hazlo, qué bueno, Nati, qué bueno. Y resulta que, claro, eso ocurrió. Y cuando ocurrió eso le dije, no te puedo seguir cobrando por 3 publicaciones semanales porque estoy haciendo más del doble y los resultados están a la vista. Y ella me sacó, no siguió conmigo. Entonces yo quedé viuda. Pero literalmente. ¿Y tú cuándo fue? Hace 1 año y medio. ¿En serio? Sí, Fue sí. hace súper poco. Súper poco, súper poco. 1 año y medio, justo. 1 año, 7 meses, pero así. Y tú ahí tenías un hijo chico, po. Mi Simona, sí. Sí, pues Simona, Sí. él, ¿o no? Porque ¿cuánto tiene? Como 4 años. La Simona va a cumplir 5 en junio, Sí, ya. sí. Entonces me quedé, tenía todos los otros clientes, Ale, sino el problema es que me quedé viuda de algo que era Algo que te iba encantaba. mucho más allá de mi profesión. Esto era una cuestión que yo me despertaba todos los días feliz porque tenía que hacer una cápsula de video de arte. Y mi marido me dijo, bueno, ¿qué tanto te quejas? Hazlo en tu cuenta esa que tienes botada. Y yo tenía un Instagram, como uno lo usa como de vitrina, yo tenía un Instagram solo para obras de arte que me gustaban. Entonces yo las guardaba ahí, lo dejaba como un repositorio de ideas. Igual que en Pinterest, pero lo subía a Instagram con una reflexión porque me gusta escribir. Y me dice, toma ese y empieza a hacer las mismas cápsulas que les estaba haciendo a la revista de arte. Si total, son tuyas. Y yo como, ya, y no, obviamente no copies las anteriores, sino que hazlas tú. Y le dije, en realidad tenías razón, si total no voy a perder pega porque estaba haciendo eso, Claro. si ya llevaba el ritmo. Y publiqué 3 cápsulas, solo 3. La tercera se fue al 1.000.000 de visualizaciones. Esa cuenta que yo tenía 3.000 seguidores, porque no estaba diseñada para, estaba abierta, eso sí. Y se fue a 1.000.000 de visualizaciones. La historia de Yayoi Kusama, que es mi artista visual favorita, contemporánea. Y yo pensé, Ale, te lo juro por Dios, yo miraba esto y decía, me entró un voto. Y empezaban y como comentarios y like. Mi celular nunca había sonado tanto. Y yo, pero, ¿Qué hago yo con decía, eso? como, de verdad, o sea, yo decía como, va a explotar, fuego. Entonces, el punto es que de verdad yo pensé, no, es broma. O sea, imposible, en mi cuenta, no. Claro. Pero pasaron los días y seguía dando vuelta. Y dije, bueno, si esto es real, porque me di cuenta que era real porque me empezaron a mandar mensajes internos. Y esos eran de personas de verdad. Entonces, y yo los contestaba y me contestaban de vuelta. ¿Qué tipo de mensajes eran? Así como, oye, me gracias por tu video. Estas historias son necesarias porque son historias de resiliencia. Uno piensa que no se puede vivir del arte. Uno piensa que tiene muchos problemas hasta que sabe los problemas de otro. Ponte tú que me hayan llegado 20 mensajes. Y eran de personas. Entonces yo le decía, sí, y yo me puse a contar la historia de la Yayoi Kusama y entonces era una conversación natural. Así que tomé el reel de Yayoi Kusama y repliqué la estructura. Es decir, dije, ok, vamos a desvestir este reel. ¿Qué fue lo que le fue bien? Porque quiero más. Uno se pone ambicioso inmediatamente. Sí. Entonces, ok, voy a replicar un reel con el contenido de Yayoi Kusama si es que es la figura a la que le va bien. Voy a replicar el hook, el gancho inicial. ¿Qué Pero con gancho la tenía ese, por ejemplo? El día en que Yayoi Kusama se dio cuenta... ¿Cómo es? No. Un día Yayoi Kusama caminaba por los campos y se dio cuenta que nunca volvería a ver la vida igual como antes. Heavy, que se me puso la piel de gallina. O sea, como... Y hay más, tengo más. Después yo lo perfeccioné porque ese hook no me gusta tanto, no es tan visualizable, pero a ese llegó al 1.000.000. Entonces dije, ok, ese mismo hook lo utilicé con otro artista. Y luego utilicé la estructura, que es el viaje del héroe. Entonces, 2 días después, ya pasó uno, no le fue tan bien. No era el hook, ¿ok? Y al tercer día, la estructura me dio resultado de nuevo y me fui al 1.000.000 de nuevo. Heavy, ídola, Entonces fue como, ídola. ya, aquí está.
dije yo como, fábrica de salchicha, igual como J Balvin, vamos a hacer esto. No, no es tan así, pero funcionó y en una semana tuve 3 reels que se fueron al 1.000.000 de visualizaciones. Luego ya no volvió a pasar eso. Tampoco es que, qué rico, tengo la fórmula secreta para hacer los millones. Pero eso funcionó. Es decir, si me preguntas qué hice yo, literalmente desvestí el reel y repliqué fórmulas. Y en 37 días llegué a 100.000 seguidores. Heavy. Heavy. Entonces, claro. Y ahí uno se da cuenta y digo, justamente cuando no tengo jefe, cuando no tengo a Google, cuando no tengo a Meta Ads, cuando no tengo a nadie gobernando la forma en que escribo, me funciona. Es decir, hay algo de poesía en el mundo todavía. Entonces, me lancé. No dejé de hacer nunca más un reel diario, nunca más. Y ahora haces uno diario. Uno diario, todos los días. Ahora, bueno, los mezclo con el podcast ahora, pero es lo mismo. O sea, yo publico todos los días. ¿Y cómo te organizas en el tiempo como para poder publicar todos los días o para poder hacer esa historia todos los días? A mí me encanta. Es como respirar, te lo prometo. O sea, no podría decirte que no es trabajo, sí es trabajo, pero no lo hago como si fuese trabajo. Entonces, no es que lo hago con mucho entusiasmo. O sea, es como... No sé, hoy día yo gano dinero estudiando a artistas visuales, a escritores famosos, a cantantes, a gente que promueve la cultura. Lo hago con mucha facilidad, pero no porque, que seca ni que talentosa, no, es porque me encanta. O sea, verdaderamente yo cada vez que leo algo vibro con eso. Entonces, ahora, ¿cómo me organizo? Casi no tengo organización. De repente me salen 5 temas en un día y de repente llego el día y no tengo reel y lo hago en el día. ¿Pero lo grabáis ese mismo día? O sea, un día vas en el auto, por ejemplo, y se te ocurre una idea y la grabas. ¿O cómo es el proceso creativo detrás del...? No. Yo escribo siempre en mi computador. Y las ideas sí se me ocurren en cualquier parte. Ando con mi celular y escribo, pero escribo el título. Y luego escribo en mi computador. La parte más larga es escribir, porque... yo echo fuera y digo, siento, como siento esto, y me queda, no sé, una página escrita. Y luego lo que tengo que hacer es podar. Entonces edito, hasta que queda el texto. Y luego lo grabo. ¿Y cuánto tú decís ya? Entonces escribo una página y después entonces eso como que lo podáis que te quede... 90 segundos. Ya, tratáis de que no pasen los 90 segundos. No, nunca pasan los 90 segundos porque ahora Instagram alargó el formato, pero en Instagram yo no podía, en TikTok siempre he podido, pero en Instagram no podía subir si es que duraba 90 segundos. Tenía que ser, y me acuerdo perfecto porque yo editaba en Descript, que es el programa que yo utilizo para editar, y me salía 90 segundos y no me lo cargaba, pero era 89,9 y entonces sí. Entonces ese era... siempre hay una restricción al escribir, ¿verdad? Incluso en las novelas, uno nunca es totalmente libre. Entonces, mi restricción era los 90 segundos. Tenía que editar hasta los 90 segundos. Pero eso es súper bueno porque la gente tiende a repetirse muchas veces cosas, sobre todo cuando le gustan o cuando se engolosina con algo. Entonces, yo leía en voz alta y dije, pero si esto ya lo dije, Pero si esto no es relevante para la historia, Entonces... es bueno ese proceso. Qué seca. Yo siento que eso a mí me costaría. A mí me cuesta mucho como el resumir, el sintetizar, De hecho, mi editora se ríe. Como que el otro día tuvimos la reunión y me dijo, Alex, que vaya a tener que entrar a podar. Y yo como, no, Mili. Es que la capacidad de síntesis yo realmente creo que es un talento, hace un talentazo. O sea, como... A mí me cuesta. Es difícil porque tú decías como, ¿para qué sirve el storytelling? Sirve para absolutamente todo. Sirve para ser mamá, sirve para ser esposa, sirve para ser vendedor, ejecutivo de venta, para liderar equipos. Sirve para cualquier cosa. Sirve para darle un diagnóstico a un paciente. Da igual. Y el problema que tenemos es que el irnos por las ramas, nosotros pensamos que poblamos el mensaje de más información y que lo hacemos de alguna u otra manera. Mientras más te digo, más información tienes al respecto. Pero conseguimos exactamente lo contrario, que es... te digo tantas cosas que te despisto de lo importante. O te digo tantas cosas que pierdo el control sobre lo que te quería decir porque tú puedes haber recordado cualquiera de las otras cosas que no eran tan relevantes para el mensaje que ibas a entregar. Entonces, irse por las ramas
es algo que hay que practicar no hacer. Claro, tiene sus contras y Sí. que de repente uno piensa que estás aclarando en vez de, y tal vez, claro, y te resta. Ay, no, ahí tengo tarea pendiente ya, pero maravilloso, me te tengo al frente y te puedo sacar el jugo así. Y para que aprendas, así aprovecho a aprender. Yo aprendemos todos los que están escuchando. Y ahí entonces tú empezaste un poco volviendo a este momento en que tú te diste cuenta que en el fondo usando tus talentos, lo que tú sabías y lo que te gustaba, podías hacer en el fondo algo que explotara y ya no necesitabas a esta otra empresa que te contratara o para hacerle esto a terceros. ¿Cómo fue tu proceso desde ese momento? Desde que tú dijiste, oye, ahora puedo, como que se abre un mundo, ¿no? Como... Yo nunca había hecho eso. O sea, nunca me había enfrentado a la posibilidad siquiera de hacer lo que me gusta hacer. No, porque como periodista, yo entré al colegio de periodistas perdón, yo entré a periodismo cuando el colegio de periodistas pidió que no entraran. El año en que ellos pidieron, estamos absolutamente sobrepasados de periodistas, están cerrando los diarios, están cerrando las revistas, todo. Entonces, yo iba a escribir, pobrecita, porque no ocurrió nunca. Entonces, cuando yo vi eso, hay una oportunidad, lo que tenía que ver es lo mismo que hice con Yayoi Kusama. Digo, ok, ¿de qué está compuesto esto? Este éxito, digamos, porque es alcance, tampoco es que es éxito, pero mucha gente resonó con mi mensaje. Y habían dos cosas. Dije, ok, está mi vocación, que es escribir. Escribir siempre me ha gustado, es transversal a mi vida, es anterior a cualquier cosa que haya estudiado. Y está mi pasión, que son las artes, cualquiera de ellas. Yo amo las artes, es el lugar en donde puedo estar y puedo ser todo lo cebolla que quiera. Entonces dije, ok, la pasión es contagiosa, pero uno no enseña la pasión se trae. Lo que sí se puede enseñar es la vocación, porque ese es un hábito, esa es una práctica. La escritura es una herramienta, no es un fin. La pasión no, la pasión te mueve o no te mueve. Entonces tú, digamos, vibras en la misma frecuencia que otra persona cuando te apasiona de la misma manera, pero eso no se transmite. No es posible que yo te apasione a ti por algo, pero sí te puedo enseñar la habilidad. Y ahí me di cuenta que lo mío era la escritura, sin duda alguna. Y el lenguaje no verbal. Porque lo que ocurría es que, claro, mis guiones eran buenos, pero la forma en que yo lo decía, digamos, la locución, porque al principio yo no salía en cámara, era aún mejor. Digamos, en feedback. Entonces, uno tiene que ir analizando muy bien. Yo desvisto todo, entonces todos los comentarios yo los leo, todos los comentarios los leo, todos los mensajes que me llegan los leo aún. Va a haber un minuto en que ya estoy llegando, pero igual los leo. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a repetir? Cómo cuentas las historias, es que se nota tu pasión, es que la forma en que cuentas honra la historia, etc. Y dije, ok, la forma no es lo mismo que lo que escribo, no es lo mismo que la palabra. La forma complementa o refuerza. El mensaje está escrito. Entonces, y ya me lo habían enseñado en la universidad. Eso te iba a preguntar, ¿y eso tú lo aprendiste en la universidad? En el fondo, el tema de la entonación, de la locución, porque eso también es un arte, yo encuentro. Lo perfeccioné después, pero la base sí me la enseñaron en la universidad. Yo hice cursos de oratoria, hice taller de tele, de radio y de prensa. Entonces, sí, tenía una base. Lo perfeccioné después, hice un montón de cursos y de diplomados y saqué estas, pero todos virtuales. No me fui a sentar a una universidad de nuevo, no lo hice, después de haber salido de periodismo. Pero me especialicé en storytelling. Eso me fascinó porque es la mezcla. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo te especializaste? ¿Fue como con libros, con cursos, con...? Encontré creadores de contenido. Esto está muy influenciado por mi marido, muy. Él es mi mentor, así que... Y él me decía, Nati, todo lo que hay acá o todo lo que esté en lectura en español no, aquí no... O vas a hacer la copia de alguien o no vas a avanzar tan rápido. Trata de buscar a alguien fuera. Y hay, o sea, el mundo es tan grande que hay gustos para todo. Yo decía, pero si a mí me gusta escribir. No, si es que hay, pero yo no soy, o sea, yo no, me gusta escribir. Sí, y encontré a David Perell.
él es lo máximo. Tiene un podcast, los podcasts duran entre 1 hora y media y 2, pero entrevista a bestseller tras bestseller. Y que te tienen distintas cosas, no autoayuda solamente, ficción, en distintas partes, escritores, mensaje, puro mensaje. Y empecé a verlo a él y claro, todos sus entrevistados decían, me leí este libro, se compra. Seguí a esta persona, se sigue. Y así sucesivamente. Y luego colindé con un curso que lo tomé, pero no lo tomé, era virtual, pero yo no hablo tan bien inglés. Hasta hoy no hablo tan bien inglés, entonces lo tomé como en diferido. Iba escuchando las clases. Y luego me puse a investigar sola, si hoy día ChatGPT, oye, ChatGPT, hay una cosa que no puedo entender. ¿De dónde diablos proviene el término inspiración? Y no me digas que es una fuerza natural que proviene del estómago y que llega en algún minuto y te encuentra trabajando, como dijo Picasso. Dime de dónde viene la inspiración. Quiero entender el fenómeno. Bueno, y ChatGPT te empieza a contestar como la inspiración, pero en un minuto llegó no te estoy pidiendo eso. Y yo me pongo a conversar con él. No seas pachamámico. Explícame, por favor, en términos muy concretos, ¿dónde diablos se origina la inspiración? Hasta que llegó a un autor que describía que la inspiración proviene de la imaginación, pero hay dos tipos de imaginación. Una semántica y una... Una semántica y una natural. No me acuerdo exactamente el término, pero él la dividía en dos partes. La semántica es aquella que proviene de cuando tú cruzas dos conceptos o dos ideas que sabías o dos cosas que ya existen, los cruces entre ellos no existen. Entonces, eso inspira, cruzar dos cosas. Pero hay otra que proviene no de tu genética, pero tiene que darse en un momento específico. Y son literalmente luces. A eso se refería Picasso cuando decía que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Y son condiciones, es decir, te tiene que encontrar cómoda en lo que estás haciendo, ya interiorizada en lo que estás haciendo y ya con el tema digerido al menos de un par de días. Eso de base. O sea, Newton, y empiezo a preguntarle como, o sea, Newton, ¿cuántas horas llevaba? Me pongo a hablar con ChatGPT de tonteras. Y ahí llegué al origen de todo, porque finalmente el storytelling consiste en contar historias, pero tiene mucho de creatividad, es decir, encontrar nuevas maneras de decir lo mismo, encontrar formas creativas de decir algo, no conformarse con lo cotidiano, pero tampoco ser utilizar tanto adorno o adornar tanto el lenguaje que deje de estar al servicio del mensaje. Es decir, no se trata de utilizar palabras pomposas, ni grandes, ni que tengas que ir a revisar el vocabulario, sino encontrar una forma, encontrar las palabras correctas para entregar un mensaje asertivamente. Generalmente la sencillez es la clave. Entonces, bueno, ahí me metí ya de lleno. Y bueno, hice la academia, hice una academia de 6 clases porque me di cuenta que el storytelling se podía desvestir en 6 clases. 3 pilares. La estructura narrativa, generalmente de relato corto, porque finalmente si tú haces una novela, igual está compuesta la novela de puras composiciones de relato corto tras relato corto. El estilo, que está definido por el lenguaje no verbal. El storytelling, los fundamentos del storytelling, de dónde viene, quién fue el primero, estos conceptos que te estoy explicando. Y luego el mindset, que es cómo me mantengo la disciplina para hacer de la escritura un hábito y no quedarme con mental block o esperar demasiado o no tengo ideas hoy día o no tengo buenas historias. Y lo otro es práctica y consejos prácticos, que es ejercicio y uno dice, no, saca esto, saca el adjetivo, reemplaza el artículo, tal. Y 6 clases. Qué buena. ¿Sabes qué? Cuando estáis hablando me acordé mucho de un libro, de Roba como un artista, que en el fondo dice como, no tenéis que crear la rueda, o sea, como que en el fondo lee de otra industria, ábrete a otra cosa y conecta ideas. Conecta esta idea de acá con esta idea de acá y en el fondo esa combinación va a ser algo nuevo.
que estás creando tú, pero en el fondo no tenés que volver a inventar, o sea, no tenés que ser el próximo Newton, No. o en el fondo en el mismo cruce de las cosas que misma decís tú, como de tu interés, con lo que lo que te apasiona, con lo que has aprendido, con nuevos intereses, o de repente algo que escuchaste y es esa conexión. Eh, ¿Sabéis que a mí eso me alivió como N? Porque me di cuenta que a mí me pasó como que yo venía de estudiar comercial, como que yo sabía que yo era buena con los números, entonces yo no era creativa. Como, ¿cachai? Como si la creatividad perteneciera a los artistas. Y yo creo que ese es un error que cometemos todos. O sea, independiente de lo que uno estudia, es como que te digo, oye, conocí a alguien muy creativo, y como que tú te imaginas a un artista en el ámbito. Y me encanta lo que dices, porque en el fondo también detrás de la creatividad hay una estructura. Y a eso podemos acceder todos. Sí, sí y no. Es decir, ese libro me da mucha risa porque Roa como un artista es cierto, los artistas toman algo que ya existe, por ejemplo, por poner un ejemplo súper de base, después del Renacimiento viene el impresionismo y el impresionismo rompe con la forma y dice, no, ahora ya no quiero, pero ya tenía de base un rigor, es decir, los mejores artistas tienen que dibujar la silueta del cuerpo humano de manera súper, súper realista, respetar las formas, respetar las sombras, etcétera, y enaltecer la figura humana y tal. Y entonces vino alguien y dijo, no voy a hacer nada de eso. Generalmente los creativos son algo rebeldes en decir, ok, y si tuerzo un poco la realidad. La creatividad proviene de un lugar en donde no hay límites. Y eso sí va contra el concepto de estructura. Por eso cuando a ti te dicen, esto proviene desde la información infantil, digamos, desde los niños. Cuando a ti te dicen, no le digas a un niño que pinte dentro de los márgenes, déjalo que se exprese. Si se tiene que salir, se va a salir. No le digas a un niño que no se manche con tierra. Si él quiere mancharse con tierra, que lo haga. Entonces, ¿cuándo surge la creatividad? ¿De dónde provienen las ideas? Cuando tú exploras más allá o descubres algo, es decir, te atreves a ir un poco más allá de lo que conoces. ¿Y dónde se dan esos lugares? Y eso colinda con mi pasión. Por ejemplo, siendo espectador de arte. Por ejemplo, practicando deporte. Porque tú vas un poquito más allá, Llevas a tu cuerpo al límite y tu cuerpo siempre te responde. Cuando tú vas un poquito más allá de lo que piensas, por eso yo digo, ir a terapia, conocerte a ti mismo, entender qué hay en tu cabeza. Sí, yo soy sensible. Ya, pero ¿por qué? Y entonces ir respondiendo eso lo que hace es ampliar la flexibilidad que tienes. Es decir, tus formas de habitar el mundo son tantas como tú explores. Y eso debe provenir no de la estructura, debe provenir de la apertura. Lo dijiste perfecto. Tal cual, tal cual. Entonces, en ese sentido, la creatividad tiene estructura, sí, porque se da en determinadas condiciones. Es decir, una persona que se pone a escuchar música clásica, probablemente las ideas que se le van a venir van a provenir de algún lugar específico y de algunos temas. Si va a un concierto de rock, entonces va a poner al cuerpo en una disposición distinta en la que van a surgir ideas también y se va a exaltar el cuerpo, va a descubrir cosas distintas. Si te expones a la música, vas a perfectamente abrir un espacio para que la creatividad se desarrolle. Si te pones a escribir sin pensar ni restringir nada, simplemente lo que tienes en la cabeza, hola, soy Natalia, soy periodista, hoy día amanecí mal, no sé por qué diablos me siento mal, bueno, sí, más o menos sí sé, y te empieza. Entonces ahí tú abres el canal de la creatividad, sale, aflora. Las artes son muy buenas para eso, el deporte también, porque es disciplina, pero también es forzar un poquito, digamos. Y el ser humano sabe que evoluciona, y por eso hemos llegado hasta acá. Entonces, es como llevar fuera de los límites, transgredir. No, sabéis que me encanta lo que dices. Y sabéis que también me hace mucho sentido como lo que contabas de escribir. Para mí me pasó cuando leí El Camino del Artista, como que dije, ya, me lo propuse y partí. Y te juro que me pasa que cuando no escribo, de repente, pucha, pasan días seguidos que no. Y lo siento en el cuerpo, es como que me falta la descarga del... y claro, no escribo nada muy profundo, no es que haya escrito, pero es eso, hoy me siento esto, soñé esto, pasó esto.
Y es como otra faceta del autoconocimiento, que es como lo que en verdad no le vaya a contar a nadie, porque tampoco es como, pero es como de conexión con uno. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, y lo descubrí en terapia. Pero la gente piensa, o sea, es muy extraño cómo funcionamos los humanos, porque lo que parece más obvio, por darlo por hecho, finalmente uno no lo indaga. Es como despierto. Sí, todos los días despierto, como si fuese norma, como si no fuese milagro. Y después si uno habla de esto, y todos hablan como tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu cabeza. ¿Pero para qué? Sí, ¿por qué? Bueno, porque ¿qué vas a hacer de tu vida si no sabes qué amas? Si no sabes en qué te vas a gastar el dinero que estás ganando. Si no sabes cuándo vas a ir, en dónde se pone tu cuerpo, tu alma y tu mente cuando está en un lugar que se siente satisfecho y pleno. Y la gente no se pone a pensar en eso. Estudia matemáticas, que el binomio, el trinomio, estudia los fundamentos del derecho, estudia todo excepto aquello que le gusta. Es muy ridículo. Entonces yo voy y digo, ¿qué hice yo? Digo, bueno, me voy a un concierto. Y yo, hubo un año que fui, no sé, tengo que haber ido a 60 conciertos. ¿Qué diablos le pasa a la Natalia en los conciertos? Es que me siento excitada, literalmente excitada. ¿Pero por qué? Bueno, quizás es por la música, quizás es por la gente, porque todos cantan al unísono, quizás es por la fuerza que me provoca o la conexión que siento con el artista. Y uno ahí va diciendo, y se supone que eso es como obvio, me gusta ir a conciertos, así que siempre voy. Pero si uno explora y verdaderamente profundiza en eso, digo, yo me conozco muy bien, yo sé perfectamente por qué me gusta ir a los conciertos. Y lo uso a mi favor, porque es una herramienta. Ahí es donde surge la Nati, que escribe de la rabia, que escribe de la fuerza, que escribe de las masas, de todos comulgando en un mismo lugar, con un mismo lema. Está ahí, en un concierto. Entonces, pero claro, si tú te comes el pan con mantequilla y dices, me gusta la mantequilla y por eso le pongo pan con mantequilla todos los días a mi pan, y no te preguntas por qué diablos te gusta la mantequilla y por qué el pan con la mantequilla, no sacas conclusiones que son vitales para tu existencia, tu vida literalmente. La gente no hace eso. Solo aprende lo que le dicen de afuera, no aprende de ellos. Es muy ridículo. Heavy, el piloto automático. Y yo te juro que es como mi gran enemigo. La otra vez estábamos hablando con alguien hablando como de marca personal, de posicionamiento. Me decía, ya, pero es que una marca personal siempre tiene que tener su enemigo. Me decía, ya, Ale, pero ¿cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es el enemigo de tu marca personal? Y yo como, y me puse a pensar. Dice, en verdad, mi mayor enemigo, es el piloto automático. Es como esa sensación que porque te dicen de hacer algo o vivir según lo que te dijeron, porque si yo puedo hacer algo al respecto para que una persona que escuche este podcast salga del piloto automático o que una persona lee el libro y diga, ¿sabes qué? Esto ya no me hace sentido, o cuestionármelo, tal vez me hace sentido, pero mirándolo desde otra forma, o cambiándolo un poco, pero no que estemos así como... Me encanta lo que dices, porque me hace demasiado sentido. La gente está acostumbrada a tragar vida, a tragar vida. Y la finitud de la vida no es algo que se considere en el día a día. Es decir, el temor a la muerte aparece en los escritores, en los cantantes, en los artistas. ¿Por qué? Porque se sientan un rato a reflexionar. Pero nadie piensa que al día siguiente puede no amanecer. Nadie piensa, voy a trabajar. ¿Para qué diablos? Bueno, porque tengo que ganar dinero, sí. ¿Para qué? ¿Para pagar cuentas? Bueno, sí, para pagar cuentas. ¿Y qué más? ¿O acaso porque vivimos para sobrevivir o vivimos para vivir? Para disfrutar la vida. Entonces, ok, y si me voy, y tanto que podría mejorar. Es decir, si yo tengo un trayecto en micro y podría utilizarlo en algo que me gusta, o poner la música que me estimula para empezar bien el día, o leerme un libro que me va a dejar en buena forma para hacer lo que no me gusta hacer, porque no se trata de hacer todo lo que nos gusta hacer, entonces se disfruta mejor. Y disfrutar la vida es, si imagínate todo el tiempo que pasamos trabajando, si fuese así por regla, y es porque se tiene que hacer, y es porque hay que pagar cuentas, y es porque tenemos que ser ciudadanos, o lo que sea, bueno, le estás regalando tu tiempo a la obligación. ¿Y dónde está la parte en que la obligación está al servicio de que tú disfrutes la vida?
Es muy ridículo. Yo, de verdad, y por eso yo me metí en eso. O sea, es como, para mí todo me hace sentido y es lo que yo te decía. Hoy día yo trabajo, sí, pues trabajo como China, te lo juro por Dios. O sea, yo hago las historias yo solita, edito yo solita, yo grabo, yo me visto, me peino para el lado, tú estábamos hablando del jopo. Todo lo hago yo, todo. Nadie me edita una sola cosa. Y eso toma 4 horas de tiempo y me lo gozo. Me encanta. Pero porque encontré la forma de hacer algo que es obligación. Es mi obligación publicar todos los días. Yo me dedico a esto. Con eso me gano la vida. Pero lo hago estimulada por cosas que sé que me gustan. Y entonces se hace bueno. Yo me disfruto trabajar. No espero al fin de semana. Ay, qué bueno, llegó el viernes. No soy de los memes que llegó el viernes y después el lunes anda a tirar. No, no soy yo. Oye, ¿qué consejo le darías? Porque de cierta forma, claro, muchas personas que están escuchando hoy día el podcast, tal vez están en esta búsqueda de que se dan cuenta que en lo que están hoy día no les hace sentido o están en el piloto automático, ven a otras personas afuera y dicen, empiezan a ver que también está todo, está como el creator's economy, que de cierta forma tal vez pueden empezar a mezclar ciertas habilidades con lo que los apasiona. ¿Qué le recomendarías tú a las personas que están en esa búsqueda? Que aprendan a comunicar. Y no digo a comunicar al resto, que aprendan a comunicarse con ellos mismos primero. La comunicación es personal primero y luego con el otro o con un plural. ¿Por qué yo hago historias? ¿Y por qué las historias son tan importantes? Porque es en ellas y solamente en ellas. Solo las historias nos provocan emoción al iniciar. Una historia no es había una vez o érase una vez o como nosotros lo escuchamos o como yo estoy acostumbrado a hacerlo en mis cápsulas. Una historia es todo lo que sale de tu boca cada vez que le hablas a alguien. Anoche soñé algo terrible, de verdad. O sea, ¿te lo puedo contar? Eso es un hook. Y es inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros verbalizamos? Sacamos fuera lo que tenemos dentro. Entonces, hablar contigo en la ducha, fantástico. Hablar contigo en una libreta, fantástico. Y luego hablar con el otro también. Porque en la medida en que yo estoy hablando contigo, y hoy día voy a llegar y digo, mira, ¿sabes qué dije esto? Ni lo preparé ni nada, pero salió algo que me parece bien y me pertenece y no lo había descubierto. Entonces, en contar historias, en comunicar, en entender lo que se está diciendo, en elegir las palabras correctas, en saber expresar verdaderamente lo que estás sintiendo o lo que sentiste a propósito de un hecho, de una experiencia o de un conocimiento que adquiriste, hace que todo lo que tienes esté bajo tu control. Y si está bajo tu control, tú puedes hacer esas conexiones y robar como artista, o puedes hacer esas conexiones y armar el árbol que tú quieres, con las ramas que tú elijas. Y no estoy diciendo con esto, ahora voy a comunicar y chao jefe, me voy a las Bahamas porque eso es lo que quiero hacer. La gente quiere ir a las Bahamas porque verdaderamente no sabe qué quiere. Si es obvio, nadie vino al mundo a descansar. Al cabo de 3 meses de vacaciones, nadie quiere seguir de vacaciones. Nadie, porque no tiene un propósito. Nada. Disfrutar se acaba. La gracia del disfrute es tener el contraste del sacrificio. Entonces, uno aprovecha esos momentos precisamente porque existen los otros. Entonces, a mí me parece que comunicar es lo vital, porque si uno sabe qué es lo que le molesta, bueno, ¿cómo hago esto que me molesta de una manera en que no me moleste tanto? ¿O cómo corrijo esto que no me gusta hacer de manera de que me guste un poco más hacerlo? O, ok, tengo esta profesión, estas son mis alternativas, tengo que mantener a mi familia. ¿Qué podría hacer yo aquí que fuese mío y que me hiciera más llevadera la experiencia? Eso es todo. Entonces uno de repente habla y dice, no sé, yo hablo, somos súper buenos para hablar con mi marido. Entonces conversamos y uno se encuentra conversando. Y de repente salen cosas chicas. Mañana voy a prender una vela. Y la vela me hace sentir inspirada. Tontera. Bueno, pero es que al final no son tonterías. No. Bueno. Exactamente. De hecho, me acabas de acordar, voy a hacer así el paréntesis, para darles las gracias a nuestro auspiciador Aglaya.
Y justo, ¿por qué me acordé con lo que dijiste? Porque en el fondo, a mí me pasa... Ahí va. Un regalito para ti, para tu casa. Con todo lo que Espero me te gusta. gustan. Muchas gracias. Que a mí me pasó, en el fondo, cuando yo creé a Glaya, que al principio muchas personas como que como no era, yo creé, la vela fue como los olores y todo asociado al bienestar. Y cuando les puse los nombres, por ejemplo, un difusor es el inspiración. Y es porque yo digo, ya, y porque me lo imaginé en tal lugar y como con olores y así como el poder empezar, lo mismo la vela, como en el fondo, como ir ritualizando el día a día, de manera de que no es vivir en piloto automático, es como ritualizar tu día a día, como volverlo cotidiano, como a sus bases. No sé si me explico cómo... Es que dijiste exactamente lo que hay que... O sea, tú descubriste que te gustaban los olores. Imagínate. Entonces, y significaste los olores. Ese fue tu trabajo. Entonces, claro, y uno dice, ¡ay, qué rico el olor a asado! Eso le gustaría a mi marido. Pero es que eso se repite mucho, pero la gente dice, ¡ah, qué rico el olor a asado! Pero no se preguntan, bueno, ¿por qué me gusta el olor a asado? ¿Me gusta porque me gusta la carne? ¿Me gusta porque me recuerda al 18? ¿Me gusta porque me recuerda a reunirme en familia? Hay muchas razones por las que un asado te podría gustar. Pero en el caso tuyo, cuando viniste y dijiste, bueno, me gustan los olores, tú denominaste a los olores y literalmente dijiste, bueno, este voy a usar para cuando me quiera inspirar. Y resulta que funciona. Es biológico, Ale. Pero si no hubieses hecho ese ejercicio, te habrías quedado con, ay, qué rico este olor, ¿cómo se llama? Lo pongo en mi casa. Pero no, tú viniste y dijiste, bueno, uy, no son todos los olores para todas las ocasiones. Uy, hay un olor para cada instancia. ¿Y cómo es el olor de la inspiración? What? Y nació. Nació un producto. Tú dices, pero ¿de dónde vino eso? Digo, y esto se vende, digamos, ¿me entiendes? Entonces... Eso es fascinante. ¿Y te tienes que dedicar ahora a los olores? No, pero encontraste, o quizás sí, o sea, qué fantástico. Yo me estoy dedicando a contar historias. Pero mi punto es, puedes hacerlo en tu tiempo libre porque te gustan los olores. Entonces no es un trabajo. ¿Me entiendes? No, y yo siento que al final viene de mezclar distintas cosas, como que tal vez lo que tú decías de cruzar, o sea, yo pienso en el momento que partí esto y estaba full metida en bienestar, fue justo la pandemia, estaba en la casa, estaba embarazada y me molestaban todos los olores. Y se dan... ¡Qué buena! A mí me encantan los olores, pero no pude en el embarazo y me sentía así como viuda. Decía, ¿qué hago? Me gustan los olores, pero no puedo olerlos. Claro. Es terrible. Es que cambia toda la... Pero sí, a mí esta como conexión con la creatividad ha sido como de los grandes regalos, como y para mí ha estado muy conectado con ritualizar el día a día. Como en el fondo, lo que decís tú, de no dar por sentado de que te levantaste, no dar por sentado la familia, no dar por sentado lo que estás comiendo, no dar por sentado las relaciones, como que al final todo te permite o disfrutar o el salir a caminar, como la luz, el sol, es como muy... Como que siento que la vida se vive distinto, como... Se siente distinto. Se siente distinto, sí. Me fui ya, con el déficit atencional me fui a cualquier parte, pero es que realmente es algo que en general no lo converso casi con nada, es como algo como... No, porque si uno, por eso te decía yo que yo me puse a estudiar a los escritores, porque yo llegaba con estos temas a la sobremesa de, qué sé yo, al almuerzo, digamos. Ustedes han pensado, yo todos los días doy gracias porque mi hija tiene un lunar en el pie. Y es como, es duro recibirlo en un almuerzo, digamos, Natalia, el lunar de tu hija en el pie. O sea, podemos hablar de esto pasado las 7 de la tarde porque no entiendo, pero si uno no se abre, yo hago eso todo el tiempo, digamos, pero si uno no se abre esos espacios y después de las 7 de la tarde llegas cansado y te pones a ver Netflix, o si después de las 7 de la tarde te acuestas, o si después de las 7 de la tarde ya estás cansado para pensar en esos temas, es fome que se te pase la vida así. Yo todos los días doy gracias por el lunar en el lapicito de mi hija. Qué lindo. Oye, siento que se nos fue el tiempo y como que todas las preguntas que te tenía no hice ninguna. Bueno, nos pusimos a conversar y bueno, perdón las preguntas del público.
Hablamos de todo menos de estructura narrativa, pero bueno, así es la vida, así somos las mujeres de repente. Oye. Yo partí diciendo que no hay que irse por las ramas. Oye, una pregunta. ¿Y si alguien siente que su historia o que realmente no tiene algo para contar? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Me encanta ese es uno de los temores más grandes a tomar mis cursos. Y es uno de los temores más grandes que me escriben por inbox y que la gente se me acerca por eso. No existen personas que no tengan buenas historias. No existen. Ni una. Y generalmente las mejores historias están ahí donde todos nos podemos ver identificados o reflejados. Todos tenemos una primera vez. El día en que fuiste mamá, el día en que diste tu primer beso, el día en que tu papá te dijo que no y te castigó y no pudiste ir a una fiesta, el día en que probaste la mandarina, el día en que aprendiste a cocer un huevo, el día en que descubriste la música o el cantante que te gusta, el día en que sentiste amor por un ídolo. Todas esas son excelentes historias. Todas esas son historias con las que uno conecta. ¿Dónde están las buenas historias? ¿Cómo encuentras tu historia? Ahí donde algo te importa. Ahí donde recuerdas algo. Ahí donde te hace tiritar, yo digo, la tripa y el corazón. Pero no tienen que ser las grandes cosas. Nati, yo no he tenido una enfermedad. Nati, yo no he ganado dinero. Nati, mi vida no es extraordinaria. Yo no soy millonario. Nati, no, ¿y quién te dijo que tenías que ser todo eso? ¿Eres persona? Sí. ¿Alguna vez sientes algo? Sí. ¿Cuándo? Cuando te metes a la ducha, ¿te gusta que te caiga el agua caliente o fría? Me gusta el agua fría. Eres raro. Cuenta esa historia. ¿Por qué te gusta el agua fría? Son grandes historias todas. Y aquellas historias en las que todos nos podemos encontrar son las mejores. Esas son las que tenemos que contar. Yo cuento el lunar en la patita de mi hija. ¿Por qué? Porque sé que todos los papás en algún momento se recuerdan, a mi hija se le cayó el primer diente y, no, mi hija nació con una cana. Mi mejor amiga, su hija nació con una cana y se la sacó y después lloraba todos los días por habérsela sacado y le volvió a crecer. No, mi hijo en realidad lo que tiene es un tic, hace así. O no, mi hijo, todos tienen, no es que todos recuerden el lunar de la patita del hijo, no. Se sienten identificados con el amor que uno siente por sus hijos y por las cosas más, con los detalles más ínfimos de sus hijos. Entonces yo te digo, el primer amor, no tienes que tú comulgar con mi historia, no, tú te vas a acordar de tu primer amor. Y entonces vamos a encontrar un lugar en el que las dos estamos juntas, tú viviendo tu historia y yo viviendo la mía, pero sintiendo de la misma manera. Es muy lindo. Es muy lindo, pero al final como que se genera una empatía y una conexión con otra persona a través de una historia donde al tiro ves como elementos comunes y decís, esto yo también lo he vivido, esto a mí también me ha pasado. Y como que el tener eso en común también te conecta, te da esa sensación de cercanía, de conexión. Absolutamente. Los estandaperos usan eso todo el tiempo. Se suben al escenario y hablan de todas las cosas que hacemos todos los días. Voy mirando para abajo. Y uno dice como, ¿y por qué la gente se ríe de eso? Si eso pasa todos los días. Por eso se ríe. ¿Me entiendes o no? Es donde nos encontramos con el resto, nos encontramos perteneciendo. Los estandaperos usan eso todo el tiempo. Uno ve las historias, yo cuento las historias. Ya, Vincent Van Gogh, un inentendido. Pero lo que se repite en los comentarios es, a mí no me entienden cuando yo digo tal. Nadie entiende que a mí me guste bordar incluso a las 4 de la mañana. Nadie entiende que a mí me guste el limón con sal. Entonces, ¿y de a dónde apareció esa conexión con que Van Gogh era un inentendido? Bueno, porque tú te encontraste en la historia. Si eso es. Entonces, si te importa, ahí hay una buena historia. Que te importe, que te haga sentir algo. Da lo mismo que el limón con sal. Eso es importante. Ahora, ¿sabes lo que me hace pensar? Lo que me estáis contando, que en el fondo, cuando uno cuenta una historia, porque están como estas dos teorías. Una de que, claro, está el público, está lo que es viral, está el hook, lo que enciende la atención, por decirlo, que es por decirlo como crear un mensaje para otros, por decirlo, Sí. Y está el otro que es como sacar lo que tienes dentro y que es esa historia tuya de lo que para ti es valioso y cómo tú lo sacas al mundo. ¿Cómo convergen esas dos? ¿O cómo las compatibilizas? ¿O cómo...?
dijiste algo que justo me preguntaron ayer y tiene que ver con esto. Ayer uno de mis alumnos viene y me dice, Nati, lo que pasa es que yo hago contenido para mi público objetivo. Entonces, obviamente, tengo que hablar con el lenguaje de los abogados y tal. Y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que tú puedes elegir tu público objetivo? ¿Quién? Es decir, ¿qué es lo que está bajo nuestro control? Lo que nosotros hacemos. Yo no puedo elegir, ojalá pudiera yo elegir a todas las personas para que me compraran cursos, porque tengo muchos sueños. El primero de ellos es llevar a mi hija al Louvre. Pero yo puedo decir, no, mi público objetivo, ¿quién es? Las personas ABC1 que se visten con ropa Benetton, que consumen música clásica y que les gusta leer a Cortázar. Y resulta que en la práctica tú no puedes ir a hacer esa pesquisa. Y resulta que en la práctica ese público objetivo que tú esbozaste en un papel no es el que tú esbozaste en el papel. Entonces, eso tiene que ver con la conexión. Uno no elige con quién conecta. Uno conecta con personas similares a uno. Y lo único que tenemos bajo nuestro control es poner a disposición del resto cómo nosotros sentimos, cómo nosotros percibimos, cómo nosotros vemos una historia. Con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento específico, con nuestra vocación, con nuestra pasión, con lo que sea. Entonces, si yo te cuento del storytelling, a mí me apasiona el storytelling, pero va a haber alguien que vea este capítulo y va a decir, ¿quién es esa hippie que está hablando de la vida y que se cree, no sé, qué sé yo lo que va a decir? Y él no es mi público objetivo, no voy a conectar con él y no tengo interés de conectar con él. No quiero conectar con él, lo respeto muchísimo, lejos de mí, porque no vamos a coincidir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para conectar con otra persona? Sentir, provocar emoción. Ahora, provocar emoción consiste en comunicar aquello que tú sientes. Es decir, no basta con que tú lo sientas. Tú tienes que hacer sentir a la otra persona lo que tú sientes. Contagiar. Entonces, yo podría decirte, Ale, ayer desperté en el lugar más maravilloso que he visto en mi vida. Abrí los ojos, mi hija estaba al lado y me puse a llorar. ¡Oh, qué cosa más maravillosa! Todavía mi corazón late al ritmo de ese momento. Y tú me dices, qué bueno, qué lindo. No tengo idea dónde fue ni qué. No hay ninguna forma en que tú sientas eso que yo te digo de hermoso y tal. Ninguna forma, si yo no te dije nada, no te entregué las herramientas necesarias para que tú sintieras lo que yo sentí. Muy por el contrario, si te digo, Ale, ayer abrí la ventana de mi departamento, miré para afuera y la montaña estaba blanca, había nieve. A mí no me gusta la nieve, pero es el lugar favorito de mi hija. Cuando mi hija se despertó, miró por la ventana y dijo, voy a poder esquiar, voy a ser Elsa de nuevo. Y entonces mi corazón se sintió apretado y dije, ok, me voy a poner el traje de esquí, me voy a tirar en esquí porque mi hija lo quiere. Entonces, de alguna manera, yo no te dije es el día más hermoso de la vida, pero tú pudiste captar qué es lo que yo sentí. Porque era relevante para ti. Exactamente. Entonces, lo que yo siento no basta, yo tengo que mostrarte a ti cómo me siento. Ya nos están cortando el tiempo, si estamos entretenidas. Perdón, vi movimiento y hice así. No, maravilloso. Pero bueno, eso es lo entretenido cuando se pasa el tiempo volando. Y una pregunta, porque en el fondo eso también yo siento que tiene mucho que ver con la autenticidad, en el fondo, porque en el fondo también las historias te hacen vulnerable. Y muchas veces las historias que más conectan es cuando cuentas lo que no quieres contar. En el fondo, ¿cómo tú sientes o cómo tú interpretas? ¿Qué has aprendido tú respecto a eso? El punto es que cuando uno cuenta cosas, yo te digo, las buenas historias están donde algo te importa. Entonces, efectivamente, pues estás directamente a merced de tu vulnerabilidad. Si estás dispuesto a ofrecerte, pues vas a comunicar muy bien. Si no, te vas a quedar dentro. Y en realidad conectarse con la vulnerabilidad es maravilloso porque
estas como caretas, todo esto tiene que ver con lo mismo, digamos, lo que muestro para afuera, mi personaje, showtime. Sí, sí, pero de alguna u otra manera las personas detectan cuando una persona no es auténtica, es decir, me está mostrando algo por alguna razón en específico, no lo sé, Rick, no le creo, parece falso. Sí, pero es un poco sobreactuado. Estaba cruzado de brazos todo el tiempo diciendo, es como cuando te dicen, ¿te pasa algo? No me pasa nada. ¿Estás segura? ¿Te puedo ayudar? No, te dije que no. Pero lo que pasa es que no, te dije que no. Entonces tú dices, hay algo raro. Eso deliberadamente es, te pasa algo, no lo quieres decir, es contraproducente. Sí, las historias provienen de tu vulnerabilidad. Está donde algo te importa. Y ofrecerlo al resto es un acto de humanidad, pero también es un acto en donde tú te encuentras con otras personas. Muy por el contrario a lo que piensa la gente como, no, que me van a decir y tal, la gente empatiza contigo. En las situaciones más difíciles o en las situaciones más de más celebración, en las situaciones más tiernas, siempre las personas conectan contigo. Porque tienen historias de ellos. A nosotros no le importamos nada a nadie. Eso como que uno dice, ya lo voy a mostrar, lo voy a tener que decir. O no. Me carga que se me vea el brazo gordo. Así que siempre me pongo tapado. No me vaya a ver con el brazo. Ya, lo voy a decir. ¿Tú crees que eso le importa a alguien aparte de a mí? O sea, yo voy a decir eso y oh, qué risa, la Natalia tiene lo mismo porque yo tengo papá. O, qué bueno, se le va a olvidar. La única forma, o sea, no hay ninguna forma de que yo le importe a alguien. Es lo que yo digo le tiene que servir a otra persona o le tiene que hacer sentido en algo, le tiene que evocar algo, recordar algo. Si no, pasó de largo. Ese brazo, ese punto, es que lloré demasiado, es que me partió el corazón, es que no pude salir de mi cama en 2 días, es tuyo y no le importa a nadie más que a ti. Y le va a servir a otra persona que esté en la misma situación cagada y se tenga que levantar, ¿cachai? Claro. Eso es todo. Es así. Sí. Oye, y una pregunta, ¿qué recomendación? Bueno, y esa ahí ahora viene la pregunta del público que tenía. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere partir mostrándose en redes sociales? ¿Saliendo en cámara? Sí. Que lo haga cuando se sienta cómodo. No es necesario salir en cámara al principio. Es que la cámara es incómoda. Provoca resistencia precisamente porque te muestra el espejo, pero el espejo estás tú y el baño y nadie más. Pero en la cámara siempre va a haber alguien más. O sea, cada vez que te están grabando o está tu familia o alguien lo va a ver, quedó registro. Y eso es amenazante, digamos. Lo que diga frente a cámara es peligroso, digamos. Se puede usar en mi contra. Entonces, esa fricción inicial no la creo necesaria. Yo partí sin mostrarme en cámara precisamente por eso. Yo no tenía... No estaba amigada con mi cuerpo, ni con mi cara, ni ya te digo el brazo y todas estas tonteras que tienen las mujeres, ya yo también las tengo. Y no empecé mostrándome porque no me sentía cómoda y me sentía cómoda hablando. Ahora, cuando decidas salir en cámara, sé tú. Es decir, si eres carismática, si eres extrovertida, si te gusta ser payaso y te gusta la cámara, perfecto. Pero no te arregles para la cámara. No te pongas aros grandes para la cámara. No utilices ciertos gestos mecánicos para la cámara o no hables en un tono en el que no te... Porque eso se nota. Entonces, procura que en el momento en que te vayas a sentar frente a la cámara o sepas muy bien, o sea, o estés muy amigada con el tema de que tu imagen se va a ver o entiendas que ese registro, si tú no lo compartes, lo puedes borrar. Y habla como si estuvieras en el living de tu casa. Ni más ni menos. Ni más académico, ni muy garabatero. Ni muy... no, como tú seas. Si eres garabatera, garabatea. Si eres académica, académica. Si eres seria, seria. Si eres chistosa, chistosa. Pero no trates de... Hola, ¿cómo estás? No, olvídate de eso. Sé tú. Y ya. Amo. Imposible mejor cierre. Ya, oye... Es que no puedo creer lo rápido que se nos pasó. Me hubiese quedado 8 horas conversando contigo y te lo agradezco. Te agradezco de verdad esta conversación también tan honesta, tan sincera. Nada, de verdad, estoy así...
Así que muchas gracias. No sé si hay algo que tú quieras decir como para despedirte. No, nada, gracias a ti, lo pasé muy bien. Gracias por tenerme paciencia porque ocurrió un impasse antes de llegar acá. Y que me sigan en redes sociales nomás, Nati Vidal Toutín en Instagram, Nati Vidal T en TikTok, Ojo y Vanguardia Podcast en Spotify y en YouTube. Maravilloso, sí. Todos a seguirlo, pero yo creo que en verdad, de verdad, la historia de Walt Disney, de esto, la de Van Gogh, o sea, es sorprendente que uno aprende mucho también y ahí uno se da cuenta de cosas que a veces uno solo ve la parte bonita o así y no sabe ciertas cosas de producto final. historias Sí. y a mí me encanta lo que tú haces. Así que, bueno, muchas gracias a todos y bueno, si crees que este capítulo le sirve a alguien que tú conozcas o si quieres poner algún comentario, feedback, puras estrellitas, 5 estrellitas, maravilloso. Y si no estás suscrito, bueno, el 95% de las personas que escuchan este podcast no están suscritos, así que por favor, si te gusta este tipo de contenido, si quieres seguir explorando estos temas de autoconocimiento, crecimiento personal y empoderamiento, te invito a seguir escuchándonos aquí en Confía en tu Poder. Un abrazo muy grande y muchas gracias por acompañarnos.